Hola, apreciados estudiantes del grado cuarto. En el día de hoy vamos a continuar el trabajo que venimos desarrollando sobre los seres vivos. Hoy vamos a mirar cómo clasifico los seres vivos. Recordemos que en la clase pasada vimos que los seres vivos tienen unos niveles de organización celular que les brinda la estructura para cumplir funciones vitales. En el día de hoy vamos a mirar esta partecita tan importante que se llama la taxonomía. La taxonomía es una parte de la biología, de las ciencias naturales, que se encarga del estudio de la clasificación de los seres vivos, y para ello se tienen en cuenta los caracteres anatomofuncionales y el nivel evolutivo, es decir, esos niveles de organización celular que componen las células, los tejidos, los sistemas y los órganos de los mismos organismos o de los seres vivos, nos permiten clasificarlos de acuerdo a unas características específicas. Entonces, cuando hablamos de clasificación decimos que es el proceso en el que se agrupan o se ordenan los seres vivos teniendo en cuenta ciertas características, y la biodiversidad se refiere a la inmensa cantidad de seres vivos que existen en el planeta. Observa con atención el siguiente video y luego continuamos con las actividades del día de hoy. Para entenderlo de forma sencilla, podemos decir que los reinos en los que se agrupan los seres vivos son un sistema de clasificación taxonómica de la vida que habita en nuestro planeta. ¿Quieres saber cuáles son y sus características principales? Te lo explicamos todo en este nuevo vídeo de Ecología Verde. 1. Reino vegetal. Empezaremos por el reino Plantae o vegetal. Este grupo taxonómico está formado por todas las plantas, como los pinos, los robles, los tulipanes, las palmeras o el banano. Realizan la fotosíntesis utilizando la luz solar, el agua y el dióxido de carbono. Pueden realizar pequeños movimientos de sus raíces o parte aérea en busca de la luz solar. Pueden tener reproducción sexual o asexual y necesitan hábitats fijos para desarrollarse. 2. Reino animal. El reino animal es el más amplio y conocido. En él encontramos mamíferos, como pueden ser el humano, los gatos o los elefantes. También aves, reptiles, anfibios o invertebrados. Existen más de 1,5 millones de especies, cada una con estilos de alimentación distintos, y hablemos de animales carnívoros, herbívoros u omnívoros, entre muchos otros. También pueden tener reproducción sexual o asexual. Respiran oxígeno y eliminan dióxido de carbono. Antes de continuar, no olvides suscribirte a Ecología Verde para saberlo todo sobre educación ambiental, animales salvajes o estilo de vida sostenible. Compartimos contenido semanalmente. Muy bien, como pudimos ver, el sistema de clasificación de dominios agrupa todos los seres vivos en grandes grupos, ya sea el dominio Archaea, el dominio Eubacteria o el dominio Eukarya. Gráficamente los podemos apreciar. El dominio de las arqueas, el dominio bacteria, y todos estos organismos hacen parte del dominio Eukarya o eucariota. En el dominio de las arqueas tenemos que las arqueobacterias se caracterizan porque son unicelulares y procariotas y pueden ser heterótrofas y quimioheterótrofas. Estos organismos tienen unas características especiales que son extremófilas, es decir, pueden vivir en aguas termales con unas temperaturas muy elevadas o también en glaciares con temperaturas muy bajas. Otras pueden vivir en el tracto digestivo de algunos organismos, ya sea del ser humano o de los rumiantes. Continuamos con el dominio Eubacteria o bacteria. Las bacterias son unicelulares y procariotas, se encuentran en todos los hábitats, pueden ser autótrofas o heterótrofas. Las bacterias son muy importantes en los ecosistemas porque durante el proceso de la descomposición de sustancias ellas juegan un papel importante. Aunque algunas causan enfermedades a los seres vivos, otras también son benéficas para ellos.
En el dominio Eukarya, digamos que este es el dominio más grande que existe en la biodiversidad, porque agrupa todos los organismos que poseen células eucariotas, incluye organismos unicelulares, multicelulares y pluricelulares, ya sean autótrofos o heterótrofos. En este caso tenemos el reino de los protistas, el reino Plantae o vegetal, el reino Fungi o de los hongos y el reino Animalia o de los animales. Vamos a profundizar un poco en cada uno de ellos. En el reino de los protistas tenemos los protozoos, que son heterótrofos y unicelulares. Muchos de ellos se desplazan y tienen estrategias de locomoción, es decir, se mueven con flagelos, con cilios y de alimentación. Algunos son parásitos y otros son de vida libre. Las algas son autótrofas, son unicelulares y multicelulares que habitan principalmente en ambientes acuáticos, aunque pueden ser terrestres. Entonces, el reino protista reúne los organismos unicelulares y multicelulares de acuerdo con su nutrición, y en ellos teníamos, como lo vimos, protozoos y algas. Seguimos con el reino Fungi, también conocido como el reino de los hongos. Está conformado por organismos unicelulares y multicelulares que se nutren de forma heterótrofa. No se desplazan ni se reproducen de forma, asexual por medio de esporas. Tenemos las levaduras, que son unos hongos unicelulares que se utilizan en la elaboración de panes, cervezas. Tenemos los hongos sombrero o sombrilla, que crecen en ambientes húmedos también y son grandes colaboradores en la descomposición de materia orgánica. Y tenemos el moho, que es un parásito que habita en diferentes seres vivos o en diferentes espacios. Continuemos con el reino Plantae o de los vegetales, que son los organismos pluricelulares, es decir, que presentan tejidos verdaderos. Son autótrofos porque elaboran su alimento mediante la fotosíntesis. Las plantas se clasifican en dos grandes grupos, que son plantas vasculares y plantas no vasculares. Veamos. Cuando hablamos de plantas no vasculares, estamos hablando de las que no presentan tallos, hojas ni raíces, tampoco poseen tejidos conductores de agua y nutrientes, se reproducen mediante esporas y son de tamaño pequeño. Mientras que las plantas vasculares presentan hojas, tallos, raíces y tejidos conductores de agua y de nutrientes, y se reproducen mediante semillas, mediante esporas, y algunas alcanzan a obtener grandes tamaños. Las plantas vasculares se dividen en dos. Veamos. Tenemos plantas vasculares sin semillas, que son aquellas que se encuentran en los helechos, por ejemplo, que se reproducen mediante esporas y en la mayoría de los casos se localizan en la cara interior de las hojas en unas estructuras llamadas soros. Y las plantas vasculares con semillas, que se reproducen mediante estructuras complejas llamadas semillas, que contienen la información genética y los nutrientes necesarios para generar un nuevo individuo, y estas plantas son muy abundantes y muy variadas en la tierra. Estas plantas vasculares con semilla también tienen otra división. Tenemos las plantas gimnospermas. Son aquellas cuyos sus órganos reproductores se encuentran en estructuras llamadas conos, como los pinos, y sus semillas están desnudas y su desarrollo es muy lento. Las angiospermas, sus órganos reproductores se encuentran en estructuras llamadas flores. Sus semillas están cubiertas y se desarrollan dentro de una estructura llamada fruto. Muy bien, llegamos al reino animal o animalia. Los animales son organismos pluricelulares, es decir, están formados por millones de células especializadas. Son heterótrofos y tienen la capacidad de desplazarse en alguna etapa de su vida.
De acuerdo con la presencia o ausencia de esqueleto interno formado por huesos, se clasifican en invertebrados y vertebrados. Veamos. Los invertebrados. Los invertebrados no poseen estructura formada por huesos, llamada columna vertebral, y entre ellos tenemos los poríferos, que son acuáticos y viven fijos al sustrato. Ellos se alimentan filtrando sustancias. Tenemos los nidarios, que su cuerpo es gelatinoso, en forma de saco y tentáculos para cazar. Los platelmintos, que son gusanos planos con cuerpo blando que habitan en ambientes acuáticos, algunos son parásitos. Los anélidos, que son gusanos formados por segmentos similares entre sí, y a este grupo pertenecen las lombrices de tierra y las sanguijuelas. Los artrópodos, que tienen un esqueleto externo, patas articuladas, son los más numerosos en los ecosistemas, y en este grupo están los arácnidos, como las arañas, crustáceos como el cangrejo, y miriápodos como el ciempiés. Tenemos en el siguiente grupo los moluscos, que poseen un cuerpo blando que a menudo está protegido por una concha. La mayoría son acuáticos, aunque haya caracoles que son terrestres. En este grupo también entra el calamar y las ostras. Los equinodermos son animales exclusivamente marinos, cuyo cuerpo está formado por placas duras, y algunos, como los erizos de mar, poseen púas. En este grupo entonces tenemos las estrellas de mar, los erizos de mar y el pepino de mar. Ahora viene el grupo de los vertebrados. En el grupo de los vertebrados tenemos los peces, que son acuáticos, se reproducen por medio de huevos, respiran a través de unas estructuras llamadas branquias, su cuerpo está cubierto de escamas y aletas que le permiten desplazarse. Los anfibios son acuáticos al nacer y terrestres cuando son adultos, por esto inicialmente respiran por branquias, luego por pulmones o a través de la piel, como los sapos o las ranas. Los reptiles son principalmente terrestres, su piel está cubierta de escamas, respiran por pulmones, ponen huevos y la mayoría tienen 4 patas, excepto las serpientes, que no tienen extremidades y se arrastran correctamente. Las aves ponen huevos, su piel está cubierta de plumas que les permite volar, y en sus patas tienen escamas. Respiran por medio de pulmones y tienen 2 alas, 2 patas y un pico duro. Los mamíferos son un grupo grande donde las crías se desarrollan dentro del vientre de la madre antes de nacer, y posteriormente son alimentados por unas estructuras llamadas glándulas mamarias que producen leche. Respiran por pulmones y su piel está cubierta de pelo. La mayoría tienen 4 patas, algunos presentan alas y aletas. Alas como el caso, por ejemplo, de los murciélagos, aletas como los delfines y las ballenas. En el cuadernito vamos a desarrollar la siguiente ficha. Entonces, en la primera parte vamos a completar el mapa conceptual de la clasificación de los seres vivos. En la segunda vamos a completar las características o con imágenes del reino protista y del reino fungi u hongo. En el siguiente punto vamos a dibujar ejemplos de plantas vasculares y no vasculares. Luego también vamos a pegar la imagen de una planta conífera y de una planta angiosperma. Entonces vamos a colocar la clasificación, entonces si son vasculares, si no son vasculares, si tienen semillas, si no tienen semilla, si son gimnospermas o si son angiospermas. En el punto número 4 vamos a completar el diagrama con dibujos o imágenes sobre los vertebrados e invertebrados. Ese va a ser el trabajo correspondiente al día de hoy. Recuerden tener en cuenta las recomendaciones en cuanto a ortografía, la jornada de atención, inquietudes y presentar la prueba en Edmodo. Muchísimas gracias por su compromiso en el trabajo del día de hoy.